Vamos a ponernos en las manos del Señor para empezar este tiempo de estudio. Padre Santo, bendito Señor, digno eres de ser alabado, de ser exaltado sobre todas las cosas. Tú eres Dios, eres Rey, poderoso, soberano, creador, omnipotente, salvador, justo, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú eres y por lo que has sido para nosotros en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, que siendo lo que somos y a pesar de nosotros, nos has dado a tu Hijo unigénito, tu único, para que creyendo en Él seamos salvos en su nombre. Gracias te damos por Él y gracias también por la fe que nos has dado para creer en Él. Gracias te damos por tu Espíritu que obra en nosotros, el querer como el hacer. Te rogamos, Señor, seas con nosotros en este día nuevamente, enseñándonos, oh Dios, enseñándonos un poco más de tu carácter, de lo que tú eres, Señor, y que podamos gozarnos en ello, alabarte por lo que tú eres y también rendir obediencia a ti. Sé tú con nosotros en este día. Trae con bien a aquellos que vienen en camino y también glorifica tu nombre donde quiera se reúnen en este tu día santo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Ya llevamos varios domingos. Rápidamente, yo creo que hoy vamos a terminar lo que tiene que ver con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Quizás vamos a tomar una clase más para ver nombres de Dios en el Nuevo Testamento, una o dos clases, y ya entonces ahora sí vamos a avanzar con la confesión de fe. Bien, entonces, rápidamente, ¿recuerdan algunos de los nombres que hemos visto? El primero que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál? Elohim. ¿Y eso significa? Creador, poderoso, muy bien. Otro nombre. ¿Cuál es el nombre por el que Dios, digámoslo así, se ha manifestado o se ha dado a conocer sobre todos? ¿Cuál es el nombre? Yahweh o Jehová. ¿Qué significa? El autoexistente, ¿no es cierto? Eso significa Yahweh, que Él existe por sí mismo, Él es único, Él es completamente otro. Y en torno a ese nombre de Yahweh, pues hay muchas otras derivaciones, ¿no? O sea, que acompañan a ese nombre precisamente, ¿verdad? Entonces, pues tenemos ahí, a ver, bueno, ese es Yahweh, ahí está otra vez. Bueno, el Shaddai, ¿verdad? Todopoderoso. El Elión, Dios Altísimo. Adonai, Señor, ¿verdad? Tiene la connotación de ser un Señor gobernante, ¿no? Un Señor que controla, que gobierna todas las cosas. Él es el Adonai. El Olam, bueno. Dicho sea de paso, por ejemplo, aquí en el Olam o el otro que vimos, el Elión, ese prefijo el, ¿de dónde creen que viene? Bueno, viene precisamente de Elohim. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el Olam, lo que significa, Olam por sí solo significa eterno, pero como no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier ser, estamos hablando de Él, ¿verdad? De Elohim. En otras palabras, estamos hablando de que Dios es eterno. Entonces, eso es lo que significa ese prefijo, ya al principio, Él,
Dios. Es la conexión que hace Dios con el atributo que está conectado, ¿verdad? Muy bien. Ok, hermanos, ya vamos a avanzar un poco más. Bueno, estos otros derivados de Yahweh. A ver dónde voy. Ese ya lo vimos también. Rojí, ese también es. El Señor es nuestro pastor. Ishi, ese lo vimos la vez pasada también, ¿recuerdan? El esposo. Ok, yo creo que vamos a ver. Aquí todavía estábamos hablando de Ishi. Este también lo alcanzamos a ver. El Señor nuestro Padre. Bien, quedamos aquí en este atributo. Yahweh Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Y como vimos, y como aparece ahí, la primera vez que aparece ese nombre de manera explícita es en Jeremías 23, versículos 5 al 6. Esto es como una promesa, ¿verdad? Dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Esto es una profecía, si se dan cuenta. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Ups, perdón. Se me fue. Esto es una cosa. Ok. En sus días será salvo Judá e Israel estará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra, o Yahweh Tzidkenu. Por supuesto, esto como una profecía, ¿a quién está apuntando? ¿Hacia dónde está apuntando esta profecía? Hacia Cristo, ¿no es verdad? Él era el rey prometido desde David, ¿no es cierto? Y aquí hace mención precisamente a la promesa que le había hecho a David. Dice en que levantaré a David un renuevo justo. Entonces, esta profecía está directamente conectada con la promesa que Dios le había hecho a David. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a David? Bueno, que de su casa siempre habría un rey, ¿no es cierto?, sobre el trono. Que su reino sería estable, que sería perpetuo, que sería para siempre. Ahora, en esta profecía, el Señor está, digámoslo así, agregando un ingrediente más a esa promesa, al hecho de que iba a haber un rey. Y es que ese rey establecería o gobernaría ¿cómo? Con justicia. Con justicia. Por eso el nombre por el cual sería llamado es el Señor justicia nuestra. Esa es la razón. Ahora, viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, el reino del que el Señor estaba hablando aquí en Jeremías y en otras escrituras del Antiguo Testamento, no era un reino precisamente de tipo físico o material, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando Herodes, si no estoy mal, le pregunta al Señor, ya pues después de que fue arrestado y todo, bueno, si eres rey, ¿dónde están tus seguidores? ¿Dónde están, no es cierto? Los que te siguen. ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta que el Señor le dio? Ajá, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice? Vendrían y pelearían, ¿no es cierto? Pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, este reino del cual está hablando este texto es de otra índole, de otra categoría, mejor dicho, de otra categoría, y es de una categoría celestial. Mis hermanos, entonces cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que se está tratando de esto. No, esto lo alcanzamos a leer la última vez, pero pues este texto de Romanos 3,
ustedes ya saben, bueno, la mayoría, de qué está hablando, ¿no? Pablo ha acabado de dejar sin excusa a todos los hombres. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, noten, seguimos hablando de un reino, ¿sí se dan cuenta? ¿Y qué dice de los seres humanos, de todos los que nacen de mujer? Que están, ¿cómo? Fuera, están lejos, están fuera del alcance de la gloria de Dios o del reino de Dios. Entonces, puesto que esa es la realidad de todos los hombres que vienen a este mundo, ahí es donde entra en rigor esta palabra, pero ahora, después de que todos están destituidos, de que todos han estado descalificados, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque acuérdense de lo que dijo Jeremías. Este reino tenía una característica sumamente importante, y es que iba a ser un reino de justicia, ¿no es cierto? Un reino de justicia. Ahora, de hecho sea de paso, llama la atención que esa característica sea la justicia. ¿Por qué creen? Cuando hablamos de reinos en la tierra, ¿no es cierto? Hoy día pues hablamos de gobiernos, ¿no? Cuando hablamos de gobiernos, de reinos, de reyes aquí en la tierra, ¿cuál es una característica sobresaliente en todo este tipo de gobiernos, en los gobiernos de este mundo? ¿Qué cosa? Injusticia, corrupción, ¿no es cierto? Los países de izquierda son corruptos en una manera, pero los países de derecha también tienen otro tipo de corrupción. En otras palabras, ninguno se escapa de esa característica, vamos a decir, lamentablemente. Sin embargo, como les dije, llama la atención que este reino que había sido profetizado, este reino tenía otra característica, y es que este reino iba a ser de justicia. En otras palabras, está de acuerdo con lo que el Señor le dijo a Herodes: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, entonces ese reino no se caracterizaría por la justicia, sino por la injusticia y la corrupción. Pero bueno, seguimos adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En otras palabras, ¿cómo es que esa justicia, cómo es que ese reino iba a ejercer justicia? Bueno, es una justicia que no viene de nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Una pregunta: ¿quiénes entonces ahora vienen a ser parte de ese reino? ¿Qué dice el texto? Los que creen, exactamente, ahí está. O sea que a este reino, mis hermanos, a este reino no pertenece todo el mundo. A este reino no entran todas las personas, no. ¿Quiénes? Todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como que vuelve a remachar esa idea. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está obviamente haciendo mención del sacrificio de Cristo. Y escuchen, ¿para qué? Para manifestar otra vez, ¿qué? Su justicia. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios, Él pudo haber enviado legión de ángeles y haber sido librado de las manos de Herodes, de Pilato y de los soldados, y en fin.
Pero no se trataba de eso, porque su reino no era de este mundo. Era al contrario, era con la muerte en la cruz que él iba a vencer a su principal enemigo. Y era por medio de esa muerte que él entonces iba a establecer justicia en su reino. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez, a fin de que él sea que el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, mis hermanos, vemos claramente el cumplimiento de esa profecía de Jeremías en la persona y obra de Jesucristo. Por esa razón, él, ese renuevo de David, sería llamado el Señor justicia nuestra. Mis hermanos, cuando usted y yo partamos a la presencia del Señor, o cuando usted y yo nos encontremos en el tribunal del cielo, ¿cuál será nuestra credencial para entrar al reino de los cielos? Si, digámoslo así, hablando en términos humanos, como muchas veces se dice por ahí, si el Señor nos preguntara, ¿por qué razón debo dejarte entrar? ¿Cuál es tu credencial? Entonces, ¿nosotros qué respondemos? Pues Señor, tú sabes que yo hacía esto, hacía lo otro, yo asistía cada domingo a la iglesia, yo me bauticé en la iglesia bautista reformada de Cristo, yo ofrendaba, yo ayudaba a los pobres. ¿Cuál es esa credencial con la cual nos vamos a presentar? Exactamente. No, Dios no va a mirar ningún acto de justicia en nosotros, porque no lo hay. Sino únicamente nosotros vamos a decir, el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Por eso ese es el nombre como será llamado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? El Señor justicia nuestra, Jehová justicia nuestra. Él, Cristo, el sumo sacerdote, Él es mi representante y Él es mi justicia. Y por esa única razón es que yo tengo acceso al trono de la gracia. Bien, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, comentario antes de continuar aquí. Diga. Que aún usted decía que no tenemos ninguna justicia para presentar ante Dios. Sí. Y aún las obras que hagamos luego de haber creído provienen de Él mismo. O sea, Él mismo las ha preparado. Entonces eso es muy importante acotarlo, porque se puede llegar a pensar que después de haber creído podemos seguir haciendo buenas obras, pero no, eso también Dios lo ha preparado, o sea, todo proviene de Él. Así es. Bien, hermanos, vamos a seguir entonces aquí. Emanuel. Ya como que es un poquito más familiar, ¿no? ¿Qué significa? Eso mismo, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ok. Emanuel fue el nombre profético que se le dio al Mesías cuando por primera vez Isaías lo anuncia. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, está claro, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, Isaías está hablando de algo extraordinario, ¿sí se dan cuenta? Dice una virgen. Pregunta, ¿de cuándo acá una virgen queda embarazada? Iba a ser algo milagroso, ¿no es cierto? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces cuando eso suceda, cuando ustedes vean, yo creo que una de las profecías que tenía en mente Simón, ¿verdad? Simón o Simeón, en Lucas,
Estoy pensando en ese texto, Simeón o Simón, pero bueno, ustedes saben de quién estoy hablando. Cuando él ve al Señor Jesús y dice, ya ahora sí puedo morir tranquilo, en otras palabras. Yo pienso que una de las profecías que él tenía en mente era esto, ¿no? Isaías, cuando dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿cómo? Emanuel. Y luego Mateo pues nos deja claro, sin lugar a dudas, sin lugar a equívocos, que el cumplimiento de esa profecía fue el nacimiento del Señor Jesús, de la Virgen María, ¿no es cierto? En Mateo 1:23 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre, ¿qué cosa? ¿O cómo? Emanuel. El nombre al cual hizo referencia Isaías en su momento, que cuando eso ocurriera, le iban a poner ese nombre, aquí se cumple. El ángel se le aparece y le dice, pónganle por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Yo creo que aquí pues no hay lugar a dudas, a discusión de quién estaba hablando el profeta Isaías. En cuanto al significado del nombre, está claro. Bien, y luego llegamos a otro nombre que está de alguna manera conectado con Emanuel y todavía está en el Antiguo Testamento. Yahweh Samá, que significa el Señor está allí. Yahweh Samá o Shama, yo creo que es más correcto Shama, de hecho. Y tiene un significado parecido al de Emanuel, como les dije, pero con otros matices. Esto está en Ezequiel 48:35. Esto significa que el Señor está presente, que el Señor es mi compañero, que el Señor está a mi lado. Eso significa Yahweh Shammah, que el Señor está ahí. Quiere decir que Dios está siempre dentro de nosotros, sus hijos. Mire cómo dice el texto, que lo menciona, Ezequiel 48:35. Bueno, está hablando de una ciudad. Mire, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor. Esto era de una visión. Y el nombre de la ciudad desde ese día será El Señor está allí, o Yahweh Shammah, Jehová Shammah. Por supuesto, la ciudad de la cual está hablando allí, pues no es otra que la Nueva Jerusalén. Entonces, y el nombre de esa ciudad, mire cómo será llamada. Yahweh Shammah, el Señor está allí. Dios le reveló a Ezequiel que ese era el nombre de la Nueva Jerusalén. Ahora, pregunta. Esta profecía, claro, como casi todas las profecías, por supuesto tendrá un cumplimiento futuro con la nueva creación, donde hay nuevos cielos y nueva tierra, donde las viejas cosas pasen. Pero pregunta, ¿esto tiene algo que ver con nosotros en la actualidad? ¿O vamos a tener que esperar a que todo esto termine y entonces ahora sí poder, digámoslo así, disfrutar o pensar que el Señor está con nosotros? ¿Qué creen? ¿Cómo es? Exactamente. Ahí volvemos al punto del ya y todavía no, del cual hemos hablado últimamente, ¿no? Y que se aplica a varias cosas. En el sermón anterior hablamos del ya y todavía no en cuanto a la santificación, pero aquí tenemos que hablar del ya y todavía no en cuanto a esto precisamente, ¿no? Sí, eso es un evento escatológico que va a ocurrir en su momento, o más bien, que va a tener el pleno cumplimiento en su momento, pero ya, nosotros ya estamos ahí. El Señor ya vino y el Señor ya está aquí. La presencia del Señor bajo el nuevo pacto, aquí está, mis hermanos, no está limitada al tabernáculo o al templo. Bajo el antiguo pacto, ustedes recordarán, la presencia del Señor se limitaba ¿a dónde?
exactamente al tabernáculo o al templo donde estaba el lugar santísimo, ¿recuerdan? Allí estaba la presencia del Señor, de una manera literal. Y por eso cada vez que ellos iban a adorar o iban a ofrecer un sacrificio, tenían que ir hasta allá, ¿no? Hasta el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. O luego cuando Salomón construye el templo, ¿recuerdan? En su oración de dedicación, ¿qué dice? Que si alguien estuviere lejos, ¿no es cierto? Pero desde allá miraré hacia el templo de Jerusalén, tú le oirás y responderás, ¿recuerdan? En Reyes y en Crónicas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque allí moraba, allí habitaba la presencia del Señor, pero el Señor ya no está limitado a eso, sino que es accesible para todos los creyentes. El Señor, como vamos a ver aquí, el Señor está aquí. Esa profecía de Ezequiel ya está teniendo su cumplimiento aquí. Mire 1 Corintios 3:16. Y de hecho, este texto está en el contexto de aquellos que atacan a la iglesia o que causan división en la iglesia. Y mire cuál es uno de los argumentos que Pablo expone en contra de aquellos que están atacando y causando división en la iglesia. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow. Interesante, ¿no es cierto? No es que somos templo de Dios y que estamos esperando que un día Dios venga a estar con nosotros. No, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y por eso la advertencia que Pablo le hace a estas personas que estaban atacando la iglesia es, en otras palabras, si ustedes se meten con uno de estos, se están metiendo directamente con Dios, porque son templo de Dios y porque Dios mora en ellos, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Tremendo, ¿no? Pero hay otro texto también en 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Este está en el contexto, Pablo está exhortando en contra de la fornicación, porque precisamente él dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, ¿verdad? O sea, se vale de su cuerpo para tal pecado. Entonces, y el argumento que presenta Pablo aquí es, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sí, esa es una buena razón, un buen argumento para no entregar nuestros cuerpos a la fornicación, a la inmundicia, ¿verdad? Porque nosotros, mis hermanos, nuestros cuerpos, sí, Dios también está interesado en nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Y nuestros cuerpos qué dice? ¿Que son qué? Templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? Vemos claramente entonces que esa profecía de Ezequiel ya está teniendo su cumplimiento, ¿no es verdad? Definitivamente, definitivamente. Nosotros ya estamos disfrutando de la presencia de Dios. Jesucristo vino una vez como Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre, pero Él se fue y no nos dejó solos. Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, y dijo que Él estaría con nosotros. Él prometió su presencia en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Eso significa Yahweh Shammah para nosotros. Dios está con nosotros y en nosotros. Al saber esto, mis hermanos, podemos vivir confiados de que Dios estará siempre con nosotros, no importa lo que suceda
con nosotros, como dice Romanos 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro, esto es seguridad de salvación también, estoy seguro de que ni la muerte, o sea, lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? Pues que nos muramos, que nos quiten la vida. Pero ¿saben? Aunque eso pase, eso en nada va a afectar nuestra relación con Dios. Sí. No, ni la muerte, ni la vida. La vida pues son todas las cosas que se nos presentan, las opciones, las posibilidades. Ni ángeles, ni principados, aunque Satanás y sus aliados están todo el tiempo atacando. Jesucristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Y usted y yo qué somos como creyentes? Pues eso mismo, templo de Dios. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Oyeron eso? Nada, ni ninguna cosa creada. Y ninguna cosa creada, eso nos incluye a usted y a mí, porque somos criaturas. En otras palabras, si usted es creyente, aun ni que usted mismo quiera, podrá escapar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, por supuesto, digámoslo así, esto no es una excusa para entregarse al pecado. Pablo no escribió eso para esa razón, no. Él simplemente está diciendo que el amor de Dios, nuestra unión con Cristo es muchísimo más fuerte que cualquier otra cosa, que ni el pecado mismo nos puede separar del amor de Dios. Sí vamos a experimentar quizás momentos críticos de separación momentánea con Dios por causa de nuestro pecado, por nuestra carnalidad, como vimos también en la prédica anterior, por proveer a la carne. Vamos a sufrir esa separación momentánea de Dios, pero noten, somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Dios no nos la da, ¿sí se dan cuenta? Y de hecho en algunas de las profecías ese es el reclamo que Dios le hace a su pueblo. Ustedes fueron los que se apartaron, pero el Señor siempre ha estado allí. Bien, mis hermanos, entonces esto en cuanto a, bueno, por un lado, Emmanuel, Dios con nosotros y su cumplimiento en el Mesías, y por otro lado, Yahweh Shammah, que tiene un significado similar y que significa el Señor está allí, o como dijimos, que el Señor está en nosotros y con nosotros. No sé si tienen algún comentario, una pregunta que quieran hacer. Sí. Me encantó esa parte donde dice ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Me encantó esa parte y como lo explica usted, pastor, porque realmente nunca vamos a dejar de ser pecadores. Pecamos a veces inconscientemente. Y antes yo me preguntaba, cuando pues realmente no conocía muy bien las escrituras, y decía yo, pero ¿cómo puedo ser una persona que no comete ningún pecado? Y yo pensaba que de esa manera era que yo iba a estar un día en la presencia de Dios. Sí. Y reconociendo que solamente es a través de Jesucristo. Pero me encantó esa parte que vamos a ser separados, como decía usted, un momento, pero con la esperanza de estar en la presencia de Dios con Cristo
Jesús, un día cuando muramos. Así es, sí, como les decía, esto no es una licencia para entregarnos a nuestros placeres, a nuestra carne, por supuesto que no, al contrario. Esto, en lugar de eso, lo que hace es que nos debe incentivar, ¿no es cierto? a estar mucho más cerca del Señor, a estar más pegados a Él. Bien, hermanos, ahora el tiempo que resta, vamos a ver si no alcanzamos a hacerlo todo, está bien. Aquí tengo otra lista de nombres, hermanos, como les digo, pero no vamos a abundar como lo he estado haciendo. Y aún todavía son mucho más que esos, pero bueno, aquí tengo esta lista con algunos otros nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento con su significado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, a ver, es lo siguiente. Voy a repartir unos textos que tengo aquí. Vamos a hacer como un match, en inglés, en español sería como un... ¿Cómo es? Sí, ustedes saben, como cuando toman un examen y tienen que relacionar esto con lo que está en esta otra columna, ¿verdad? Entonces, pero lo que voy a hacer es que voy a darles unos textos para que los lean, y entonces vamos a ver en dónde encajan esos textos o con cuál de estos nombres. ¿Listo? Entonces, rápidamente, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos alcanza. Entonces, por un lado, vamos a ver, hermano Raúl, si nos puede buscar Deuteronomio 10, 17. No se los estoy dando en orden intencionalmente, precisamente para lograr el propósito de la actividad. Se los voy a dar aleatoriamente. Ok, hermano Jesús, Jeremías 51, 56. Jeremías 51, 56. Hermano Carlos, Salmos 29, 3. Salmos 29, 3. Hermano Wilson, Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Hermano Guadalupe, Génesis 16, 13. Génesis 16, 13. Hermano Jesús, allá. Joel 3, 16. Joel 3, 16. Hermano José, Segunda de Samuel 22, 47. Segunda de Samuel 22, 47. Hermano Danca, Jonás 4:2. Jonás 4:2. Ok. Hermano Avieser, Deuteronomio 4:31. Deuteronomio 4:31. Hermano Rubén, Isaías 30:18. Isaías 30:18. Mecho, Isaías 12:2. Isaías 12:2. Vamos a dejarlos hasta ahí. Y como digo, no alcanzamos a ver todos, no hay ningún problema. Y creo que no los di todos también, o si no la mayoría, pero bueno. Ok, vamos entonces a ver. El hermano que le corresponde va a leer el texto y luego entre todos vamos a tratar de identificar cuál es el nombre del cual se está haciendo mención en ese texto. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el hermano Raúl. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Muy bien. Sí pusieron cuidado al versículo, ¿verdad?
¿Cuál es el nombre que aparece en ese texto? Adonai Hadonim. Adonai Hadonim. Estamos aprendiendo hebreo también, ¿no? Ok, Adonai Hadonim, ¿qué significa qué? Señor de señores. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este nombre tiene la misma raíz de ¿cuál nombre que ya vimos? ¿Cuál? Adonai. Adonai, ¿qué significa? El Señor, ¿verdad? Entonces, por eso tiene relación. Este nombre es como una redundancia, ¿sí se dan cuenta? Señor de señores, eso es lo que significa Adonai Hadonim, que Él es el Señor que está por sobre todos los demás. Hermano Jesús. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Muy bien. ¿Cuál es el nombre aquí? El Mola. El Mola. Él, ¿recuerdan que dijimos que significa él? Dios. El Dios. Y Mola, pues ya por la traducción sabemos que significa retribuciones. El Dios de las retribuciones. Muy bien. ¿Quién más, hermano Carlos? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Muy bien. ¿Cuál es el nombre que encontramos ahí en el Salmo? El Hakavot. Otra vez, Dios de gloria. Muy bien. Hermano Wilson. Isaías 33, 22. Muy bien. Pongan mucha atención a ese versículo. Porque hay varios. Exactamente. Hay varios. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Muy bien. Shafat. ¿Cuál? Shafat. Shafat Melech. y Jelek. Ajá. Tenemos... Falta uno. Bueno, sí, aunque no está en la lista. Bueno, sí, también, el Yeshuati también, porque dice el Dios de nos salvará. Pero sí, explícitamente hace mención de Yahweh Jelek, que es Jehová nuestro rey, y Yahvé Shafat, que es Jehová nuestro juez. Así es. Muy bien. ¿Quién más dije? La hermano Guadalupe. Díganos cuál texto tiene y lo lee, por favor. Génesis 16, 13. Muy bien. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Sí. El Roy. El Roy. Significa el Dios que me... Recuérdame ahí quién estaba hablando. ¿En qué contexto se encuentra ese texto? Exactamente. Agar, exactamente. Muy bien, hermana. Sara la echó, ¿recuerdan? Y pues ella en el desierto sola rogó al Señor y pues Dios le respondió, ¿verdad? Y de ahí viene este nombre, el Dios que ve o el Roy. Bien, ¿quién más? Hermano Jesús. Joel 3:16 dice: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Muy bien.
Aunque él leyó otra versión, no se vale. No, no, mentira. No, pero está bien, como quiera, a la luz de lo que el hermano leyó, ¿cuál es el nombre que está en conexión con ese texto? ¿Cuál? No. ¿Cuál? Matsé. Jehová Matsé. Jehová es mi esperanza. Jehová es mi esperanza. Ese es el nombre que aparece allí en Joel 3:16. Muy bien. ¿Quién más? Hermano José. Segunda de Samuel 22:4-7. Así dice el Señor. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Ahora sí. Exactamente. Elohei Sur. Elohei Sur, Dios la roca. Dios la roca. Bueno, también tiene, sí, tiene alguna conexión, definitivamente. Pero sí, pero el nombre como tal que aparece allá es Elohei Sur. Ok, ¿quién más dije? ¿Hermano Danka? Sí. Sí. Bueno, aunque el orden no importa, como digo, como no estamos, está bien, hermano. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Interesante. El Rahum, bueno, definitivamente tiene conexión con ese nombre también, el Rahum, pero el nombre que aparece ahí en ese texto de Jonás es el Yanún, el último, el Yanún, Dios de gracia. Eso es lo que Jonás está diciendo a Dios en oración. Bueno, ustedes sabían que Jonás tenía un problema, ¿verdad? Él no quería que los ninivitas se salvaran. Él era un judío radical, ¿no es cierto? Él nomás creía que la salvación era para los judíos. Y Dios quería enseñarle otra lección. Pero bueno, el punto aquí es que el nombre con el que él se está refiriendo a Dios es el Yanún. Muy bien. Hermano Rubén. Isaías 30:18. Pero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurado todos los que le esperan. Elohei Mishpat, Elohei Mishpat, Dios de justicia. Muy bien. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Cuál es el nombre ahí? El Yeshuati, ¿verdad? El Yeshuati, Dios de mi salvación. A ver, ¿nos hizo falta alguno? Bueno. Sí, Deuteronomio 4:31 dice, sí. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Cuál es el nombre ahí? Exactamente, Elohei Avotenu, Elohei Avotenu, el Dios de nuestros padres. Ahora, si se dan cuenta, mis hermanos, todos estos nombres, y bueno, muchos de los que ya vimos, son nombres compuestos, ¿verdad? O sea, que es Dios más algo más. Es
Jehová más algo más. Y son nombres que fueron dichos por santos en diferentes circunstancias, ¿no? O sea, y lo que quiero decir, mis hermanos, es que nuestro Dios es tan amplio, tan diverso, tan pleno, que nosotros podemos acercarnos a Él con todos estos y muchísimos otros nombres de Dios. O sea, que independientemente de la circunstancia, independientemente del momento que estamos viviendo, que estamos pasando, el Señor es suficiente. El Señor es suficiente para todo momento, para toda ocasión. Que si estamos tristes, el Señor es nuestro gozo, es nuestra fortaleza. Que si estamos dolidos por algún pecado, nuestro Señor es Dios de gracia, es perdonador, es clemente. Que si estamos contentos también, que si estamos enfermos también, que en fin, en todo momento y en toda circunstancia Dios es suficiente. Y siempre, sí, hermano. Claro. Mira, eso lo vimos en su momento cuando pasamos por allá. La primera vez que tocamos el nombre de Yahweh, ¿verdad? Le dedicamos un capítulo especial a ese nombre, pues por lo mismo, porque ese es el nombre de Dios. O sea, si se pudiera decir, y vimos algunos textos en las Escrituras, no sé si recuerdan, donde a Dios se le menciona como el nombre, y es precisamente haciendo referencia a ese nombre, a Yahweh o el Yo Soy. Y como les decía, y como usted dice, hermano, definitivamente ese nombre con el que Dios se le presenta a Moisés, o se le revela a Moisés en el desierto, esa es la raíz de muchos otros nombres. Es la raíz de muchos otros. Él es el autosuficiente, ese es el significado, ya lo dijimos. Él es autosuficiente, autoexistente. Entonces, a partir de ese gran nombre, o sea, ese es, si se pudiera decir, ese es como el gran nombre de Dios. Pero a partir o en torno a ese gran nombre de Dios, ese Yo Soy, entonces hay muchas otras derivaciones que, como estamos viendo, tenemos aquí. Bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar. Ya con esto pues vamos a cerrar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que es donde más variedad hay. Y si Dios quiere, vamos a tomarnos quizás yo creo que un domingo, máximo 2, para ver algunos nombres en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Ok. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos, oh Dios, por ser nuestra justicia en Cristo. Gracias te damos por estar con nosotros por medio de tu Espíritu. Y gracias te damos, Señor, por todo, Señor, lo que tú eres para nosotros, porque tú eres suficiente para cada momento, para cada circunstancia. Tú eres todo, Señor. Te rogamos, oh Dios, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti siempre. Que no nos desesperemos, cualquiera sean las circunstancias, sino que aprendamos a confiar en ti y que esto que hemos visto, Señor, de los nombres nos
nos recuerden quién tú eres, que estás al control de todas las cosas y que no necesitamos nada más que ti. Oh Señor, permítenos adorarte también por lo que tú eres. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.